Hola, espero estés bien. Este es el video de cómo agregar luz y sombra a pedido de un suscriptor. Obviamente este es mi método, habrán muchísimos métodos más y posiblemente mejores, pero esta es la manera en que yo lo hago. Primero es importante recalcar de que si estamos aprendiendo sobre luz y sombra, es muy importante que busquemos una referencia con una iluminación igual o parecida a la que queremos lograr en nuestro dibujo para que podamos guiarnos en ella. Los pinceles que voy a usar es uno para pintar, que es un poco más duro, y otro que tiene unos bordes bastante difuminados. No creo que esto sea muy importante, pero igual hay personas que les interesan estos pinceles, así que si te interesan van a estar en la descripción del video, los pueden descargar de ahí, y para importarlo es bastante fácil, simplemente los descargan, los descomprimen y los arrastran de la carpeta a Clip Studio en la zona donde tienen los pinceles y ya se importan automáticamente. También voy a usar diferentes herramientas, como puede ser la herramienta para mezclar color o difuminar, que ayuda mucho a unificar algunas zonas de color, y también voy a usar modos de capa, que si no sabe qué son los modos de capa, son unos efectos que se agregan a las capas para que interactúen de una u otra forma con otras capas. Por ejemplo, en este video vamos a utilizar el modo de capa multiplicar, que este modo de capa lo que hace es que el color que pongamos en esta capa afecta a la inferior como si fuese una sombra. También vamos a utilizar el modo de capa de brillo, de añadir brillo, y este lo que hace es que lo que agreguemos en esa capa va a afectar a lo de abajo, pero como si fuese luz. Lo vas a ir viendo a lo largo del video si no entendiste muy bien, así que no te preocupes. Empezamos. Ya tengo obviamente mi dibujo con los ojos y la boca pintada porque voy a hacer el ejemplo con la piel del personaje. Debajo de nuestro line art o sketch vamos a agregar un color base. En mi caso solo está en la piel porque es el ejemplo que voy a hacer, y lo hago con un gris claro, que no llegue ni siquiera al blanco, pero tampoco a un gris medio, y pongo esta capa en bloquear píxel transparente. Esto para que lo que pinte encima no traspase o no se salga de lo que ya pinté anteriormente. Con el pincel que tiene los bordes suaves voy a hacer un degradado del lado derecho al lado izquierdo con un color oscuro, porque si analizamos mi imagen de referencia, la luz viene de la izquierda y va a la derecha. Entonces, como dije anteriormente, agrego el degradado con el color más oscuro en la derecha y el color más claro en la izquierda. Una vez hecho esto, creamos una nueva capa encima de este color base que hicimos y la ponemos en ajustar a capa inferior para que también lo que hagamos en esa nueva capa no se salga de lo que tenemos pintado abajo. Y esta capa la ponemos en modo de capa multiplicar. Seleccionaremos con el contagotas el color medio del degradado que se genera en la capa de abajo, y con este vamos a pintar en nuestra nueva capa que tenemos en multiplicar para ir agregando sombras. Recalco que debes analizar muy bien, porque si tú analizas vas a aprender más rápido a cómo hacer las cosas. Como puedes ver en un ejemplo bastante sencillo, la nariz, hacer una protuberancia en la cara, si tenemos luz en la izquierda va a ser sombra obviamente en la derecha, y así podemos analizar las diferentes partes de la cara. Si somos observadores, con nuestra referencia podremos ver en donde da luz porque hay volumen en la zona, o donde hay sombra porque como lo digo, está hundido por decir así. Una vez acabado de dar sombras, agregamos una nueva capa con ajustar a capa inferior también, y esta vez en modo de capa añadir brillo. El color que vamos a seleccionar es el mismo, así que no es necesario que lo cambies porque el mismo modo de capa va a hacer el efecto de luz con este mismo color. Este efecto o este modo de capa es muy fuerte, así que es importante de que hagas poca presión, o en su defecto bajes la opacidad de la capa en la que añadas la luz, para que no quemes la imagen, ya que en mi referencia y en la mayoría la cara no suele reflejar muy potentemente como si fuese un aluminio la luz y se quemaría. Al contrario, la cara refleja la luz de una manera muy tenue. Aquí hacemos el mismo paso que hicimos con las sombras, pero al revés. En las zonas en donde da la luz y hay más volumen, pues agregamos luces. Una vez acaba de poner la luz, juntamos todas las capas de sombra, luz, color base y la del liner, porque en mi estilo al menos intento eliminar las líneas que tengo en el sketch. Entonces, una vez juntadas con mi pincel de pintura, empiezo con el contagotas a coger colores cercanos a la línea y empezar a borrar estas líneas para que así quede un estilo más semi-realista. En este punto ya acabamos, ya tenemos la luz, la sombra, y podríamos decir que ya está acabado este tema, pero te voy a dar un tip extra. Por ejemplo, en mi caso siento que mi dibujo quedó con muy poco contraste y que la luz quedó muy fuerte, entonces voy a edición, corrección tonal, corrección de nivel. Estas flechas nos indican qué tan oscuro está la oscuridad y qué tan brillante está la luz, por decirlo de una manera. La flecha de la izquierda son los negros y la de la derecha son los blancos. Vamos jugando con estas y vamos a ir viendo los cambios que hace hasta que encontremos el punto que buscábamos. Yo en mi
caso lo único que hice fue quitar un poco de blancos porque estaba muy brillante y puse un poco más de oscuridad con la flecha de la izquierda porque sentía que había muy poco contraste entre los tonos medios y la sombra. Eso sería todo. Si te gustó o te sirvió, te invito a que des un me gusta y te suscribas, y si necesitas algo más, déjalo en la caja de los comentarios. También, si hiciste algún ejemplo o estuviste haciendo el proceso conmigo, en mi Instagram, si me etiquetas, con mucho gusto voy a ver el dibujo que hiciste. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente video. Ten un buen día.